Es, pero así como sos alguien muy respetada en la macroeconomía argentina, también has sido muy crítica en esto. Has recibido muchas críticas en estos últimos meses, ¿no? Justamente por tener una mirada dentro del marco normativo que creo que tienen aquellos que están hoy gobernando, pero sin embargo crítica señalando algunas inconsistencias y has sido blanco de algunas críticas. Pero contanos qué ves. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo soy un poco cabeza, ¿no? O sea, yo digo lo que pienso y siempre lo dije. Y bueno, durante mucho tiempo hice, no voy a decir enemigos, porque no hay una cuestión de amigo-enemigo, pero sí he recibido críticas de ambos lados, ¿no? Nosotros, cuando teníamos la consultora con Miguel Bain, Moreno nos puso una multa y ahora, como dijo Ramiro, cambió la tecnología y nos manda los trolls. Pero bueno, vamos a lo que importa. Sí, contanos que mira, has señalado algunas inconsistencias dentro del plan macroeconómico del gobierno, pero creo yo que la crítica que más duele dentro del oficialismo es cuando se dice el gobierno no tiene un plan de estabilización, sino que esto es un ajuste ortodoxo. Y vos has ido por ese camino. Te pregunto por qué y qué mirada tenés. Sí, yo lo primero que trataría es de contar un poco la herencia, y como venimos diciendo, es la herencia, el manejo de la herencia, el manejo de la herencia, la herencia, ¿no? Este es el manejo de la herencia, la herencia, la herencia, la herencia. Con lo cual, depende de cuándo empecemos a contar la historia, pero la verdad que al final, digamos, lo que recibe Javier Milei es una economía con el mismo nivel de actividad que 2012 y con una tasa de inflación que estaba en el 200% anual y en el margen del 12% mensual. Y si decís qué es lo que había detrás de eso, había un balance del Banco Central literalmente quebrado. Había reservas negativas, o sea, no solamente habías usado todas las reservas que había acumulado el Banco Central, o sea, el equivalente, yo digo, a 300.000 millones de dólares, 100.000 dólares crocantes y el resto vía transferencia de pesos, utilidades y adelantos transitorios, acumulado desde Néstor Kirchner hasta Alberto Fernández. Entonces, 11.500 millones de dólares de reservas negativas y un excedente de pesos en la economía, lo que Ramiro mencionaba antes, pasivos remunerados del Banco Central, por el equivalente a 9 puntos del producto, que los economistas durante mucho tiempo dijimos generaban endógenamente pesos. Y yo me arrepiento, yo lo que diría hoy es generaban endógenamente deuda en pesos, o sea, más pasivos remunerados. Estaba encapsulado dentro del cepo. ¿Qué había detrás de eso? Había una inflación que corría al 12% mensual, una distorsión de precios relativos grosera, precios controlados ridículamente bajos, tarifas fundamentalmente, precios no controlados o descuidados ridículamente caros, precio de los bienes muy caros, economía cerrada, un salario que venía perdiendo contra la inflación y sobre todo lo que había en una brecha cambiaria terriblemente distorsiva. Yo lo que digo es el modelo de Alberto Fernández, digamos, que intentó forzar el nivel de actividad. Básicamente era un modelo de represión financiera y brechas. Esas brechas eran una brecha de tasa de interés, una brecha cambiaria y una brecha de precios. Entonces, cuando vos mirás el sector privado, la verdad que el sector privado arbitró entre brechas. Tomó todos los pesos baratos que había en la economía, ¿no? Dio crédito barato, tasa de interés negativa, compró todos los dólares que pudo al Banco Central. El Banco Central nunca va a tener reservas con cepo. Y del otro lado, el que podía vender en el mercado de precios descuidado era Gardel. O sea, la verdad es que los balances, en general, les fue muy bien a todo el mundo. En términos individuales, en términos colectivos, es un desastre. O sea, terminaste con una tasa de inflación muy alta y un estancamiento crónico. Entonces, yo siempre dije, vos lo que necesitabas era un programa de estabilización. La inflación arriba del 200% anual era un bicho totalmente distinto a la discusión de la inflación en el mundo normal, más parecido a la discusión de la inflación en los 70 y los 80, y vos lo que requerís es un programa de estabilización parecido a lo que hizo la Argentina en la convertibilidad, a mi juicio abusó del ancla cambiaria, o lo que hizo la región, lo que hizo Chile mucho antes, Brasil, Uruguay, Perú. ¿Qué implica eso? Para mí implica 3 patas. Un programa macro, un programa micro que tenga que ver con el cambio en la productividad sistémica de la Argentina. Si vos no abrís la economía,
no hay forma de corregir los precios de los bienes. Ahora vos abrís la economía con la productividad sistémica que tiene la Argentina y el nivel de desempleo lo vas a mandar a las nubes. Y la consolidación fiscal tiene que ser duradera en el tiempo. O sea, vos no podés hacer una consolidación fiscal pisando gastos, postergando gastos. O sea, tenés que encontrar, de nuevo, una reforma tributaria, una reforma. Requerís una agenda micro. Y tenés que mantener la gobernabilidad. Que la gobernabilidad es sostener el caudal político en las encuestas, aunque no se prenda fuego la calle, pero gobernabilidad implica negociar en el Congreso las leyes, que la Corte no te las anule y sobre todo implica alargar el horizonte de las decisiones, porque si no estamos siempre, ¿viste? Abriendo, cerrando la economía, abriendo, cerrando. El que viene no respeta los contratos del anterior, el anterior siempre se endeudó. Digo, los gobiernos populistas repudian la deuda en pesos y después los neoliberales, al revés, los populistas la deuda en dólares y los neoliberales la deuda en pesos. O sea, somos un país. Entonces, vamos a qué es lo que debería haber hecho. Digamos, Javier Milei llega con una discusión donde dijo literalmente el peso es excremento, ¿no? Digamos, vos tenías a Massa inflando la bomba de helio, ¿no? Digamos, con el plan Platita, intentando llegar hasta el final, para lo cual se patinó los 11.500 millones de dólares de reservas que no eran propias, más 20.000 millones de dólares de aumento en la deuda comercial. Y del otro día, dado tú venías primero a Juntos por el Cambio hablando de la bomba de pesos y después a Javier Milei diciendo que el peso era excremento. Esa fue la forma en la cual llegaste a la elección, ¿no? Digo, la inflación la llevaste hacia arriba. Bueno, finalmente el programa fue mucho más pragmático. O sea, no fue una dolarización sin dólares, que como dijo Ramiro, implicaba romper contratos, y no fue una apertura de los controles de capitales, bajando la tasa de interés, asumiendo que ibas a encontrar un equilibrio con el riesgo cierto de escalada inflacionaria. Fue un programa de shock controlado, de evaluación brusca con cepo. Para mí los 800 pesos era un nivel razonable. Ahora, el punto es cómo calibraste el esquema después y cómo estás 8 meses después. ¿Cómo calibraste? Pusiste el blend. El blend era un programa transitorio que vos lo podías mantener mientras pagabas en cuota las importaciones. Eran, acordate, 25, ¿no? Era 30, 60, 90, 120 días, con lo cual el primer mes pagabas 25, el segundo mes pagabas 50, el tercero 75, el cuarto 100. En promedio había 2 meses de aumento del capital de trabajo. Ese era el tiempo que vos podías sostener el blend para darle liquidez al mercado de contado con liquidación, oferta del contado con liquidación. Con el fondo negociaste que lo eliminabas antes de junio. En mayo tenías que haberlo sacado, no lo sacaste. Compraste dólares hasta mayo, desde mayo el programa dejó de comprar dólares. Primer punto. Segundo punto, te enamoraste del crawling al 2. Tu prioridad fue tratar de poner la inflación, yo digo, en un zapato que queda chico. La tasa de la inflación había saltado del 25 con el shock cambiario, vos devaluaste, amplificaste el shock cerrando la economía y amplificaste el shock con el pago en cuotas de importaciones, impuesto país más pago de cuotas de importaciones. 25 la inflación, 20, 13, 11, 8,8, 4,2, 4,6, en torno al 4. La tasa de interés arrancó en 11 y la bajaste al 8 y después arrancaste a acelerar. 6, 5, 4, 3 y, ¿no? Y el crawling 2 clavado. En ese esquema vos, por un lado, atrasaste el tipo de cambio, ese gráfico que mostraba Julia antes, o sea, el tipo de cambio hoy está solamente 15% arriba de los niveles de partida, frente a un salto cambiario de 120, o sea, te comiste buena parte del adelante cambiario, y con la tasa de interés sistemáticamente arriba del crawling peg, volviste a inflar la deuda de pesos medida en dólares. Entonces, como vos mencionabas antes, la limpieza del balance del Banco Central en realidad es la contracara del aumento en la deuda del Tesoro, y concentraste los vencimientos de la deuda de corto plazo. Te vencen 5 puntos del producto de acá a fin de año entre pesos y dólares. Limpiamos la deuda de lo que es el sector público y el año que viene te vencen 6 puntos más. O sea, te vencen 11 puntos del producto con un riesgo país de 1.500 puntos básicos. Ahora, me quedo de todo esto que dijiste con lo siguiente, con un punto que es la gobernabilidad. Y también mencionaste las altas expectativas en las encuestas. Vos llegaste prometiendo, hablo Milei, ¿no? Llegó prometiendo dolarización. Y hoy estamos prometiendo algún día saldremos del cepo. Lo cierto es que para salir del cepo es bastante difícil con los números que tenemos hoy,
pero sin salir del cepo, todo lo que promete Ramiro que va a llegar difícilmente llegue. ¿Cómo se resuelve esa encerrona? De nuevo, el programa vos lo que tenías, tu objetivo era capitalizar el balance del Banco Central. Era comprar dólares y manejar el excedente de pesos. No era eliminar los pesos, era manejar el excedente de pesos con un objetivo que era estabilizar la demanda de pesos. Cuando aceleraste, pues el crawling clavado al 2 y bajaste la tasa de interés, parecía que tu objetivo era eliminar los pesos, era ordeñar la vaca, no domar al toro, como decía Volcker. Y dejaste de comprar dólares. Entonces, mi lectura es, la consolidación fiscal es condición recontra necesaria. Mi lectura es que la consolidación fiscal tiene que tener de nuevo un cambio en el esquema tributario, un esquema de administración tributaria, o sea, vos tenés que normalizar el sector público, no destruir al sector público. Y la normalización implica que vos no podés gastar más de lo que recaudás, o sea, tenés que encontrar un equilibrio. Ahora, la dominancia fiscal, que es lo que mencionamos los economistas, no la resolvés si no resolvés el stock de deuda. Y con un riesgo país de 1.500 puntos básicos, vos no tenés un programa financiero. O sea, vos tenés que construir un ancla alternativa al tipo de cambio, de manera tal que el día que vos tengas que corregir el tipo de cambio, no se te vuelva a disparar la inflación. Ese ancla era un programa monetario. Ese programa monetario requería un programa fiscal, que lo tenés, después podemos discutirlo, y un programa financiero. Bueno, el programa financiero hoy no está. Con 1.500 puntos básicos de riesgo país, vos requerís el cepo. ¿Por qué? Porque los dólares los venís pagando con recesión, no tenés forma de refinanciarlos, y los pesos los venís pagando con cepo. O sea, vos dentro del cepo refinanciás la deuda a plazos cada vez más cortos. Primero era con puts, cuando no quisiste emitir más puts, acortaste los plazos. Bueno, tenés que repagarlos. Entonces digo, la dependencia del cepo no se reduce. Por eso el gobierno reconoce, no lo dice como lo digo yo, lo que dice es, ¿quién dijo que con cepo no se puede crecer, no? Bueno, eso es un cambio paradigmático casi, ¿no? Digo, porque de repente se enamoraron de la restricción que criticaban. Pero, ¿por qué crees que al gobierno le molesta tanto hablar de atraso cambiario? Porque ha sido una de las críticas más fuertes del presidente hacia los economistas cada vez que le toca hablar en un reducto donde hay gente del palo de él, que es justamente aquellos que están formados en economía, y especialmente con ustedes que han sido 2 o 3 referentes, los que han señalado muy fuerte. Bueno, con este nivel de tipo de cambio es difícil, y sin embargo el gobierno reniega de la palabra atraso. Yo lo primero que diría es, el gobierno lo que dice es, si vos resolvieras la productividad devaluando, la Argentina sería el campeón de la productividad. Y la verdad que un poco de razón tiene, o sea, el eje de la productividad para poder estabilizar es condición recontra necesaria. Ahora, el problema es que no generaste un cambio en la productividad. Vos cortaste la obra pública y la infraestructura está peor. Después discutimos la corrupción, o sea, yo no me voy a meter en eso, pero claramente digo, tenés un problema de infraestructura. Lo tenías y lo tenés, si no vas a reponer el stock de capital, va a traer mayor problema. Le cortaste las transferencias a provincias y las provincias te subieron impuestos. Los municipios te subieron tasas. El régimen cambiario es básicamente el mismo que tenías de arranque. No tenés IRAs, pero que no tengas IRAs, si no tenés dólares, la verdad que tienes un problema, porque digo, si hay un aumento en la demanda de importaciones con la recuperación y el esquema de atraso cambiario y pago más cercano de importaciones y caída del impuesto país, bueno, digo, la forma de regular la escasez es corrigiendo el precio. Si no querés corregir el precio, va a tener que volver a llamar a Tombolini, digo, un Tombolini libertario. Entonces lo que digo es, hay, si querés, inconsistencias, yo digo contradicciones dentro del programa. La primera es el blend. La recesión que necesitas para sostener el blend, para mí no te sostiene ni lo fiscal ni lo político. La segunda contradicción es el esquema de atraso cambiario que estás teniendo, que encima tenés mala suerte, el precio de la soja vale 3.60, con este precio de la soja, este nivel de tipo de cambio, sobre todo si tenés que eliminar el blend, tenés un problema de que no podés cobrar las retenciones. Para cerrar y la tercera es la deuda. Sí, para cerrar la pata cambiaria, porque me parece que es gran parte del núcleo del problema, pero ¿cómo hacemos para medir el calibre justamente entre el atraso cambiario y la necesidad de salir del cepo? Porque uno imagina, el gobierno se niega a devaluar,
porque no tiene sentido devaluar sin abrir el cepo. Cuando abras el cepo, evidentemente, algún salto cambiario va a haber. Mientras tanto, se siguen agravando las restricciones. Sí, a ver, lo primero que diría es sostener el status quo actual, requerís conseguir dólares. El gobierno de corto plazo consiguió, está buscando los dólares del blanqueo, cuántos dólares irán a los depósitos en los bancos, él sube las reservas brutas, no las netas, porque son encajes, no son del gobierno. Está buscando dólares en el mercado de contado con liquidación para pagar el fee de una parte del blanqueo y el fee del pago anticipado de bienes personales. Eso le reduciría la necesidad de intervenir en la brecha adicional al blend, que tuvo que empezar a partir de junio, cuando la brecha te empezó a tomar temperatura. El gobierno vislumbra la posibilidad de conseguir un repo, vislumbra la posibilidad de ir a Arabia Saudita y que te presten. O sea, está buscando dólares financieros como puentes para llegar a un acuerdo con el fondo que te desembolse entre 15 y 20 mil palos. ¿No es muy parecido eso a aquel eslogan de la lluvia de inversiones o del segundo semestre? Digo, las inversiones que van a venir siempre están adelante, pero nunca están concretamente acá, en casa. Acá está buscando dólares financieros, no está buscando lluvia de inversiones. De nuevo, el RIGI no es algo que vayas a tener en impacto en este año y probablemente el impacto del año que viene sea menor. Algo puede haber. De nuevo, el RIGI, digo, la capitalización de las empresas es el dólar financiero, con lo cual son dólares en el contado con liquidación, no son dólares en el MULC. O sea, tenés un problema de faltante de dólares, sobre todo asociado al blend. Vos mandás el 20% de la exportación al contado con liquidación y eso este año fue el 90% de la balanza comercial, pero el año que viene, con una balanza comercial más chica, si la economía crece, las importaciones recuperan y las exportaciones no terminan de traccionar, más allá del aumento en la exportación de combustibles, dependerá obviamente del precio de la soja, dependerá de varios factores, pero lo lógico sería esperar que las importaciones crezcan más que las expo, la balanza comercial va a ser más chica. Con lo cual, 20% de la exportación estás mandando más del 100% de la balanza comercial. O sea, no tenés dólares para financiar el status quo, dado el perfil de vencimientos que tenés, de intereses y de deuda del sector público. O sea, necesitas en torno a 20 mil palos. Hay algo de lo que no hablamos ni con Julia ni con Ramiro, pero te consulto cómo lo ves. ¿El Fondo Monetario Internacional qué papel juega? Ahora, el fondo... Argentina es el principal deudor del fondo. Todavía está el crédito que contrajo Macri, son los 44 mil millones de dólares. El programa expira ahora y las amortizaciones arrancan en 2026. Con lo cual, si fuera por el fondo se iría, se quedaría en Washington y habría un programa recién después de la elección de medio término. El gobierno quiere un programa y el fondo se va a sentar a negociar un programa. Vencen 3 mil millones de intereses el año que viene. Si hay reducción de los intereses por la reducción de los sobrecargos, podrían ser 1.700 millones de dólares. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo vas a tener un programa y qué implica ese programa? El fondo lo que te dice es, no quiere hundir más deuda en un país que ya tiene deuda. Con lo cual el fondo te puede anticipar desembolsos a cuenta del pago de amortizaciones, como hizo con Guzmán. A Guzmán le dio 9 mil millones y vencían 6 mil, y al final del gobierno de Alberto Fernández, terminaste de cancelar los 44 mil y arranca. Bueno, eso podría ocurrir, que haya un anticipo. Yo los números que conversé en algún momento, hablaban de 7 mil millones, o sea, yo nunca escuché el número de 15 mil. Alejandro Werner en su momento habló de 10 mil, pero nunca dijo 10 mil todos juntos. La expectativa es que haya de nuevo, como hubo con Macri, una negociación política, pero ahí hay un tema electoral en Estados Unidos, la elección es el 5 de noviembre, con lo cual las sensaciones van a intentar llegar hasta ahí, con el status quo tal cual está, blend, crawling al 2, y llegamos, vas a buscar dólares, y a partir de ahí me imagino que arrancará una negociación, el cambio de gobierno recién el 20 de enero, bueno, va a depender de esa negociación. Mi lectura es que el staff o el board, sacá si querés la pata política, te va a dar un acuerdo con dólares, pero no para que te lo fumes. Con lo cual... Claramente no para sostener la brecha cambiaria. O para sostener el blend. El fondo en el programa anterior quería que el gobierno ponga controles de capitales. O sea, la disputa que había entre Caputo y Lipton, Macri, si querés, era poner controles de capitales.
Vos no pusiste los controles de capitales, pusiste ese esquema de flotación entre bandas donde no podías intervenir, pero cuando llegó la elección empezaste a gastar los dólares. Entonces lo que digo es, el fondo no está desesperado porque saque los controles de capitales. El fondo lo que quiere es recobrar, o en todo caso, si hunde más capital, asegurarse que lo va a cobrar. Por eso el fondo no ve con mala cara un eventual ripo con bancos para los pagos de vencimientos de capital, pero al final de cuentas va a depender de una negociación política, o sea, no es el staff, es la política. Empezamos la jornada hablando de libertad y a mí me llama mucho la atención cómo se ha dogmatizado la palabra, incluso hay quien se la apropia y dice ser representante de la libertad. Y se encapsula la libertad en términos económicos y también a quien limita la libertad, como el Estado siendo el principal protagonista. Ahora, la pregunta es, ¿sin Estado se puede? ¿Hay forma de que la economía crezca sin Estado? Yo lo que digo es, siempre hago el mismo cuento, o sea, vos no podés tener los impuestos de Paraguay y el Estado de Suecia. Entonces, si vos querés tener el Estado de Suecia, tenés que cobrar los impuestos de Suecia y tener la productividad de Suecia del Estado. Porque Argentina quiere cobrar los impuestos de Paraguay, en realidad normativamente son muchísimo más altos, pero la gente, como la calidad del gasto público es mala, prefiere no pagarlos. Entonces digo, tenés un problema de inconsistencia. Yo soy de las que pienso que hoy tenés roto el contrato social. O sea, hoy el estado de bienestar de Argentina es un estado de bienestar trucho. El que puede se escapa de la educación pública, de la salud pública, de la seguridad pública y lógicamente pretende no pagarlos. Entonces, si no armás cuál es ese contrato o hacia dónde vas, digo, la verdad es que vas a un no estado. Digo, si la lógica es destruir el Estado desde adentro, como dijo el presidente, yo soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro, yo qué sé, a mí me pone un poco, digamos, un poco nerviosa. Ahora, el esquema tributario que tiene la Argentina es un esquema perverso. O sea, tenés una cantidad de impuestos que para el que paga impuestos, digo, la presión es enorme. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La mitad de cualquier cosa son impuestos. El lobby de cualquier sector es, la mitad de todos son impuestos. Ahora, la Argentina el año pasado recaudó 28 puntos del PIB. ¿La administración central? No. En total. Total. Nación, provincias y municipios. Tenés 3,5 puntos de gastos tributarios, Tierra del Fuego, los jueces que no pagan ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resto es evasión. O sea, vos recaudás 7 puntos de IVA con una alícuota del 21%. Recaudás 4,5 puntos de ganancias. O sea, hay un problema de contrato social y te pasás de un extremo al otro. O sea, pasás de que el Estado tiene que hacer todo a que el Estado no tiene que hacer nada. O sea, por eso lo que digo, Argentina es pendular en la apertura y el cierre de la economía, en el tamaño del Estado, en la estructura tributaria. Bueno, digo, la lógica de los países es arman un contrato social y lo sostienen en el tiempo. Argentina no es eso. Y la contracara de la Argentina, yo un poco provocativamente digo, las crisis sucesivas. O sea, la Argentina, yo te dije, desde 2012 no crece. Pero si vos alargás el zoom y arrancás en los 70, perdón, en los 70, digo, mi edad, si querés, Argentina creció solamente 2% por año. Si le sacás el crecimiento poblacional, creció 1% por año. Eso es 50% del producto per cápita en 53 años. O sea, es una tragedia en términos... y la verdad es que en el medio, yo digo, en términos colectivos es un desastre. Digo, si querés, la única política de Estado es la construcción de nuevos pobres. Ahora, del otro lado, las oportunidades en términos individuales que genera ese ciclo y los desarbitrajes que se producen son enormes. Yo digo, Argentina, los países normales... digamos, tienen una acumulación originaria injusta generalmente de arranque, guerras, matanzas, violaciones, etcétera, etcétera. Se ordenan, arman el contrato social y no están todo el tiempo discutiéndolo. La Argentina tiene una acumulación originaria por gobierno. No importa en qué momento del tiempo estemos discutiendo la corrupción del gobierno anterior, el endeudamiento del gobierno anterior. Entonces, lo que digo es, en algún punto hay que empezar a pensar como país y dejar de pensar como facción. ¿Qué opinás de esta idea de que la brújula se perdió? Porque uno escucha a la gente que adhiere a las ideas del oficialismo y llamativamente siempre el espejo es el siglo XIX. Las ideas de Alberdi, la previa a la ley Sáenz Peña. Bueno, Ramiro decía 1930, pero es como irnos demasiado atrás. Y en el medio pasó un siglo de cosas.
con guerra de por medio, con dictaduras de por medio. ¿Puede ser tan lineal la mirada y tenemos que remontarnos tan atrás para ver dónde perdimos la brújula? Yo lo que creo es que en algún momento hay que empezar. O sea, la ley Sáenz Peña, digo, o sea, antes tenías voto calificado, o sea, el voto universal, digo, cambia las reglas del juego. Cuando hay cambio en la regla del juego, digo, la política tiene que de alguna forma incorporar el resto. La lectura es, digo, quien termina, si querés, de incorporar al resto, digo, antes están los socialistas, pero digo, viene el peronismo, digo, y el peronismo, en vez de incorporar y encontrar un esquema sostenible del tiempo, como dice Pablo Garchunov, en el año 48 se había consumido todas las reservas que había acumulado Argentina durante la guerra. Y en el 52 tuvo la primera crisis macroeconómica y el primer programa de estabilización que hizo Gómez Morales. Entonces lo que digo es, de nuevo, mi sensación es, en algún momento hay que dejar de buscar culpables en la historia y empezar a construir hacia adelante. Ahora, vos no vas a construir hacia adelante si no encontrás algún grado de acuerdo político. Yo lo que digo es, en Chile, porque Ramiro hablaba de las dictaduras populistas, pero también tuviste dictaduras de las otras, Chile, el programa de estabilización lo termina haciendo Pinochet, y lo termina haciendo Pinochet en el año 85, porque el primer programa de estabilización de los Chicago Boys, es muy interesante la nota de Frenkel el otro día en Clarín, digo, termina pifiándola. Ajuste fiscal con 12 puntos de déficit de la cuenta corriente que no se financiaron cuando Volcker subió la tasa de interés y voló por los aires, igual que el programa económico del gobierno argentino, el proceso militar argentino, que tenía déficit fiscal. Ahora, en el 85, el programa económico de Viggi fue tipo de cambio alto, apertura de la economía y baja de impuestos a la exportación. Normalización de la deuda. Desaparecieron un montón de actividades en Chile. Chile no tiene industria automotriz, para decir un ejemplo. Ahora, cuando vino la concertación y vuelve la democracia, la concertación no da marcha atrás todo lo que hizo el gobierno militar de Pinochet. Y podemos decir lo mismo con Brasil. Brasil, Cardoso es el que estabiliza, digamos, Cardoso como ministro de Economía, después gana la elección, tiene un mandato, se patina 20.000 millones de dólares para ganar la segunda elección y la tercera no había reelección, no intenta la reelección. Cuando Lula era el candidato que iba a ganar y era el cuco comunista, hay un acuerdo político entre Cardoso y Lula, hay una carta al mercado, no rompen los contratos y Lula mantiene el esquema económico de Cardoso. Y si querés andar a Uruguay, yo pongo Uruguay como ejemplo. Uruguay, cuando Argentina defaultea la deuda y el Congreso argentino aplaude el default, se nos había caído el acuerdo con el fondo, o sea, fue mucho más traumático. A Uruguay lo salvan. Uruguay hace un canje de deuda, no había cláusulas de acción colectiva en ese momento. Ese canje de deuda deja holdouts y el Congreso uruguayo vota que se le pague a los holdouts y se cierra. Argentina negoció la deuda recién en 2005 y puso la ley Cerrojo y terminamos pagándole muchísimo más en 2016. Entonces lo que digo, la Argentina es como que, de nuevo, siempre todo el mundo intenta refundarla y la verdad es que como, de nuevo, ningún programa terminó de funcionar porque falló, o sea, la convertibilidad falló. O sea, el programa de estabilización de la convertibilidad falló, la rigidez cambiaria no funcionó, el shock externo fue demasiado largo, el cambio de ciclo llegó tarde y terminaste con 25% de desempleo, corralito y default. Y de nuevo, y en el 89, la demanda de la sociedad, con Neustadt y Doña Rosa, explicándole a Doña Rosa, digamos, por qué no tenía teléfono, no tenía gas, no tenía electricidad, y la necesidad del ajuste fiscal, la sociedad lo único que quería era que le bajen la inflación. En el 2001, lo único que quería la sociedad era que le bajen el desempleo. Entonces lo que digo es, en algún punto las cosas tienen que funcionar y tiene que haber algún grado de acuerdo. Por eso digo, el eje de la gobernabilidad tiene que ver con, de nuevo, la sostenibilidad. Si lo que haces es péndulo, digo, el péndulo vuelve con más fuerza del otro lado. Me hace acordar al paper de Marcelo Diamant, ¿no? Pero antes de irnos, nos quedan un par de minutitos. Te quiero preguntar esto, porque no hemos hablado nada de la pata social y de la pata del empleo y
y de la actividad económica, ¿no? Todo esto que hemos hablado es bien claro en términos macroeconómicos, pero ¿qué hay de la actividad que está súper resentida con la expectativa de que pueda llegar a haber otro salto cambiario y sobre el ajuste ya hecho, ¿no? Con empleo que está cayendo, con salario deprimido y con actividad que no deja de caer? A ver, no, el salto de productividad que vos necesitabas necesariamente te iba a generar un aumento del desempleo. La discusión es cómo compensabas, cuál era el rol del Estado en ese lugar. Digo, la convertibilidad te estabilizó la inflación y el desempleo pasó del 6% en los 80, a fines de los 80, al 17-18%, mucho antes de la crisis del 98, que arranca en el 98. Entonces lo que digo es, la estabilización per se, o sea, el salto en la productividad en un mundo donde estás con tecnologías que son muy disruptivas. O sea, en Argentina los peajes te siguen cobrando el peaje en la estación de peaje. En las estaciones de servicio te siguen cargando combustible. Digo, toda la clase media tiene empleadas domésticas. En el mundo desarrollado eso no existe. Entonces, lo que digo, buena parte del empleo en Argentina es de baja productividad. No hablemos del empleo público. Digo, ahora, si vos lo que querés es aumentar la productividad, bueno, digo, el desempleo va a subir. Va a subir menos, creo, hoy por hoy, porque está tan pauperizado el empleo. O sea, Argentina no crea puestos de trabajo prácticamente desde 2012, y lo que tenés es, de 22 millones de personas que conforman la población económicamente activa, solamente 6,5 millones en el sector privado formal y 3 en el sector público formal. El resto son informales o monotributistas, que si trabajan una hora van a ser ocupados. Con lo cual lo más probable es que la tasa de desempleo no te pegue un salto como en los 90. Ahora, lo que sí estás viendo es una situación de caída en la cantidad de trabajo. O sea, yo te doy 2 ejemplos. Uno que me lo contó Rodrigo Sarazaga, me dice, los cartoneros vienen con 40% menos de cartón. Que se lo conté el otro día a una empresa que vende electrodomésticos y me dijo, eso lo estamos vendiendo 38% menos. La segunda es Uber. Hay más choferes que quieren manejar autos y hay menos viajes. Entonces lo que digo es, hay un problema. O sea, el problema es cómo hacer para compatibilizar la baja dinámica inflacionaria, condición necesaria para que la economía crezca, o sea, tener una moneda, construir una moneda, con una economía que encuentre, digamos, un nuevo rol en el mundo en el cual estás. Bueno, digo, o sea, los ludistas rompían las máquinas. Bueno, o sea, no podemos seguir manteniendo la productividad de 2 décadas atrás. Déjame cerrar con esto porque quiero preguntártelo y conozco algunas de tus apreciaciones previas, pero ¿qué opinás de esta nueva política? Porque se reniega de la política, pero en realidad se está construyendo una nueva manera de comunicar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de responder, y todo pareciera ser más agresivo, más violento, incluso más vulgar, y el presidente encarna un poco esa nueva manera de hacer política. ¿Qué opinás de eso? Del ambiente político, más allá de la cuestión coyuntural, de la crisis que se está viviendo hoy hacia adentro en el oficialismo, o incluso de la discusión legislativa que tuvo lugar en estos días, pero de la política en sí, porque si estamos pensando en un nuevo acuerdo nacional hacia adelante de largo plazo, difícilmente pueda suceder con este tipo de marco conceptual y político, ¿no? Yo lo primero que diría es, a mí no me gusta, pero es lo que hay. O sea, finalmente las tecnologías cambiaron y está jugando, digamos, en un contexto distinto. Como dice Giuliano D'Ampoli, hay que encontrar los mecanismos para hacer política que construya dentro de estas reglas del juego. A mí, más allá del nivel de agresión que hay, sobre todo en las redes, ¿no? Digamos, de agresión, que no es tanto una cuestión de adjetivos, porque alguien puede pensar que vos sos lindo, feo, inteligente o tonto. Lo que no te puede decir es que vos sos cómplice del kirchnerismo, ¿viste? O que sos, o sea, no te pueden encasillar en lugares donde vos no estás, o decirte que sistemáticamente pifiás y agarrarte y redibujarte las proyecciones que vos hacés. O sea, hay juegos que son muy sucios. Ahora, mi lectura es que lo que hay es un tema de gestión. Entonces, volviendo, si querés, al programa económico, vos a 8 meses, 9 meses de arrancado el programa, y la verdad es que no terminaste de enderezar. El balance del Banco Central va a terminar en enero, después de los pagos de deuda, muy parecidos al balance que heredaste. De nuevo, consolidado del gobierno, ¿no? Digamos, central más tesoro.
no tenés dólares para transitar, y si vos vas a, tu única jugada es atrasar el tipo de cambio en el año electoral para que el salario le gane a la inflación y expandir el crédito para que la economía se recupere, la verdad que cerrás los ojos y por un momento pensás que no estás en un gobierno libertario, ¿no? Marina, te agradecemos muchísimo tu participación. Es un placer tenerte con nosotros.